Claro, ahora nadie lo conoce al senador Edgardo Cuéllar. A partir de esta imagen, ¿sí?, de la imagen de los dólares, los pesos, esto, el carnet de senador de Edgardo Cuéllar, ahora nadie lo conoce. No lo conoce el peronismo, pese a que entró por el peronismo. No lo conocen en el gobierno, pese a que votó con el gobierno, y tampoco lo conocen en el PRO, pese a que negoció con el PRO su pase a las filas del gobierno. Este es el destino de las cucarachas. ¿Vieron cómo es la cosa con las cucarachas? Cuando se prende la luz, las cucarachas salen corriendo. Y si hay una que queda atontada o ahí en el medio, a esa seguramente la pisan. A Cuéllar le está pasando más o menos lo de las cucarachas. Prendieron la luz, lo engancharon con las manos en la masa. No era la primera vez que viajaba a Paraguay, andá a saber si llevó otra plata o cuánta plata llevó en otros viajes. Lo cierto es que Cuéllar hizo 6, 7 viajes a Paraguay con la misma camioneta, con la misma señorita rubia que dice, ponele, que es su secretaria. Pero en esta lo engancharon. Y lo engancharon con 211.000 dólares, algo de plata argentina, el carnet de senador, todo en una mochila. Y es como las cucarachas, Cuéllar, ahora. Las otras cucarachas le soltaron la mano y ahora no lo conoce nadie a Cuéllar. Tal vez en términos penales no le pase nada, tal vez zafe, porque ni siquiera ha tenido ¿cómo decirlo?, los huevos suficientes para decir, ¿saben qué? Yo no tengo plata. Y así como dijo que la plata no era de él, lo hubiera seguido sosteniendo y hubiera ido a una cárcel, qué sé yo. Moria Kazán, cuando la detuvieron en Paraguay por un embrollo que había habido con joyas, se la bancó en un calabozo. Cuéllar no, fue a una especie de mansión domiciliaria, un arresto domiciliario VIP. Y entonces, si uno saca la cuenta, Cuéllar reforzó la imagen del político corrupto de la casta, no solo cuando lo enganchan con los 200.000 dólares, sino después, cuando paga él y su secretaria, pagan 150.000 dólares cada uno de fianza, y también cuando después van a un hotel VIP y quedan juntos en la misma habitación, y a su vez también cuando paga un abogado de los más caros de Paraguay para que lo saquen. Entonces, puede que Cuéllar tenga zafe, porque con un buen abogado todo se puede, y con un buen arreglo todo se puede, y no le pase nada. El problema es político, no es penal. Por ahora está detenido. Se ha convertido el senador Edgardo Cuéllar en el primer senador argentino detenido en el exterior, en ejercicio de sus funciones, detenido en el exterior y además con las manos en la masa, o con la plata en la mesa, como quieran decirlo. Eso es el senador Edgardo Cuéllar. Cuando uno analiza lo que puede venir, no tiene demasiadas expectativas. ¿Por qué? Porque va a haber seguramente infinidad de recovecos reglamentarios para proteger a este senador, que es la caricatura del senador corrupto. Es todo tan obvio y tan grotesco que lo enganchan con una camioneta que figuraba a nombre de un empleado que él había hecho entrar al Congreso, un empleado de la biblioteca que después estaba en el despacho de Cuéllar. Ese senador, ese empleado tenía una camioneta a su nombre y las cédulas azules estaban a nombre de Cuéllar y de su secretaria. Todo tan obvio, todo tan caricaturesco del político corrupto que no tenía nada a su nombre, o lo poco que tenía a su nombre lo tenía escondido. En su declaración jurada, Cuéllar solo dijo que tenía 8.000 dólares, lo engancharon con 200.000 y andá a saber cuántos más tiene. Para decir que la plata no era de él, dijo que la secretaria es monotributista. Es más, cuando había saltado una investigación, que ahora les voy a contar, la sacaron del despacho de Cuéllar, donde era secretaria. ¿A quién pusieron? A la madre de la secretaria, a la madre. Enseguida se los va a contar Pablo Ponzone, que estuvo en Paraná, averiguando las andanzas de Cuéllar. Pero vieron cómo es la cuestión de las cucarachas. Yo les decía, cuando prenden la luz, las cucarachas huyen. Y la luz hace que todo lo que antes no importaba empiece a importar. Y las cosas previas, que nadie le había dado demasiada pelota sobre las andanzas del senador Cuéllar, ahora empiezan a importar. ¿Por qué? Porque se prendió la luz, porque lo engancharon con la plata llena de dólares en Ciudad del Este,
y porque ahora se le revisa todo hacia atrás. Insisto, puede que esto en la justicia argentina o en la justicia paraguaya no pase nada, el problema, el papelón es político. Y no es solamente político para el gobierno, también es un problema político para el peronismo, pero ya lo vamos a analizar eso. Cuando yo les digo que nadie se hace cargo de Cuéllar, la prueba más evidente es la del presidente Javier Milei. A Cuéllar, acuérdense que empezó a hablarse de democracia tarifada, empezó a hablar Cristina Fernández de Kirchner de democracia tarifada porque se le iban senadores, misteriosamente armaban bloques paralelos, empezaban a votar algunos artículos de la ley bases. En el caso de Cuéllar fue todavía más escandaloso, porque no solo votó a favor de la ley bases, sino que además votó en contra del DNU, el único DNU que le hicieron caer a Javier Milei, que fue el DNU escandaloso, donde iban a poner 100 millones de dólares para este año de gastos reservados en la CIDE. ¿Y quién iba a manejar o quién iba a auditar esos gastos reservados de la CIDE? Cuéllar, porque lo querían poner a él como presidente de la Comisión de Inteligencia. Finalmente se horrorizaron todos, radicales y peronistas, y pusieron a Martín Lustó para que no fuera Cuéllar, el que ahora lo engancharon con 200 millones de dólares, el que tuviera 200 mil dólares, el que tuviera que auditar nada menos que gastos reservados por 100 millones de dólares. ¿Qué dijo el presidente Milei después de que Cuéllar le hizo todos estos favores? Escúchenlo. ¿Alguna reflexión por el año de gestión y sobre lo de Cuéllar? Lo de Cuéllar, digamos, es un tema del kirchnerismo, se tiene que arreglar el kirchnerismo. Y nosotros estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Claro, tienen razón en una parte, Milei. Es un tema del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque Cuéllar entró por el kirchnerismo. Y acá es donde uno dice, che, qué vergüenza. Porque el senador Cuéllar, la vergüenza es doble. Por un lado es la vergüenza del tipo que era pobre de toda pobreza cuando estaba en Concordia, la ciudad más pobre de la Argentina, que como recordaron algunos que lo conocen, al turco Cuéllar, como así le llaman, arrancó haciendo campaña con carro y caballo, vivía en una casa muy, muy pobre. Es un tipo que no se sabe si tiene siquiera el secundario terminado, que no tiene título universitario, ni mucho menos, que es un militante político desde joven. Acá está. Esta era la casa de Cuéllar. ¿Qué tal? Ahora está en venta. Esta era la casa de Cuéllar en Concordia. Y ahora al tipo lo enganchan con una rubia y 200 mil dólares en la frontera, llevándola a Paraguay. ¿Ven por qué la gente detesta a los políticos? Porque así se llenan de plata y no precisamente trabajando, o por lo menos trabajando de una manera honesta. Ese mismo hombre que vivía en esa casa, que no puede justificar cómo hizo la plata porque siempre fue político. En Concordia fue secretario, trabajó en diferentes puestos en el municipio. Después salta con el gobernador Bordet a la provincia de Entre Ríos cuando Bordet gana la gobernación. Y fue durante 4 años secretario general de la gobernación de Entre Ríos y luego se convierte en senador nacional. Le quedan todavía 2 años de mandato. Seguramente Cuéllar va a tener una licencia. No lo van a, o sea, no va a haber consenso para echarlo porque el gobierno no quiere que lo echen, porque si lo echan, su lugar queda ocupado por una senadora de la Cámpora, senadora suplente. Entonces va a querer que quede en un limbo, en una licencia. Y para colmo está el antecedente del senador Alperovich, con algunas diferencias, porque hay que decir que a José Alperovich, que terminó condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y violación, fueron los senadores de todo el espectro político los que le fueron renovando la licencia, hasta que finalmente, cuando lo condenan, ya no era más senador. Durante 2 años también estuvo Alperovich, le iban renovando la licencia hasta que se expidiera la justicia. La diferencia entre Alperovich y Cuéllar es que a Cuéllar lo agarraron infraganti, con la guita sobre la mesa, o mejor dicho, con la plata en la mochila. Pero yo les decía que es una vergüenza, también es una vergüenza política. No solo es una vergüenza de la trayectoria, el tipo que era militante político, pobre, juventud peronista, que armó un partido progresista allá en Concordia, ciudad más pobre de la Argentina, pero que se fue enriqueciendo hasta llegar a quedar pegado con la secretaria rubia, la camioneta que no es de él, y los 200 mil dólares entrando a Paraguay, sino que también es una vergüenza política porque en el peronismo no sabía nadie quién era Cuéllar. El gobernador Bordet no sabía quién era Cuéllar.
no tiene nada para decir. El gobernador Bordet, che, hagan un análisis en el agua del río Paraná, el agua que toman en Entre Ríos, porque el gobernador Sergio Uribarri está preso por corrupción. A Cuader lo engancharon con esta guita. El gobernador Bordet, silencio. El peronismo no tiene nada que decir sobre este tipo de personaje, que es el José López de esta época. Solo que se le agrega que había hecho una voltereta política y estaba con la gente de Milei. Pero hay que decir que tampoco los del PRO. Digamos, ustedes saben, en Entre Ríos ganó Rogelio Frigerio. Y Rogelio Frigerio se jactaba en entrevistas de que los 3 senadores de Entre Ríos, los del PRO, pero también el del peronismo, mostraba como una especie de unidad provincial. Ahora se sabe que era unidad provincial, se sospecha que tarifada. Entonces todos lo conocen a Cuader y todos colaboraron. Frigerio, gobernador actual de Entre Ríos, hacía declaraciones diciendo que gesto patriótico el de Cuader, votando por la ley bases y dándole herramientas a Javier Milei, y ahora se sospecha que todo eso era tarifado. Pero esta noche en GPS van a escuchar audios que demuestran lo sucia que es la política argentina, lo incomprensible que es la política argentina, porque Cuader estaba en contacto con Karina Milei desde antes de las elecciones. Esto que se ve y que tanto se dijo, que el peronismo alimentó a Milei de diferentes maneras, se verifica en Entre Ríos, donde se ve también que Cuader tenía diálogo con Karina Milei desde antes de las elecciones, desde antes que ganara Milei. Entonces, que Milei diga que Cuader es un problema del kirchnerismo, como dice, nosotros estamos siendo el mejor gobierno de la historia, es muy relativo, porque van a escuchar los audios de Karina Milei como para que tampoco Milei pueda decir que no lo conocen a Cuader y que no tuvieron ningún acuerdo. Todos lo conocen. Lo conoce el gobernador Frigerio, que evidentemente negoció con él para que apoyara la ley bases. Lo conoce Karina Milei, que tiene audios con Cuader, y por supuesto lo conocen en el peronismo, porque entró por el peronismo, fue albertista. Y ni que decir que el gobernador Bordet, que lo debe conocer. Pero ahora nadie lo conoce porque es el destino de las cucarachas. Prendieron la luz, todas las demás cucarachas se fueron y Cuader quedó solo. Pero la desgracia de Cuader no arrancó solamente, o sea, arrancó la desgracia más escandalosa del senador Cuader cuando lo engancharon con la mochila llena de dólares. Yo les voy a contar en retrospectiva el escándalo que hubo, para que vean el nivel de corrupción que hay en la clase política argentina. Vamos a retrotraernos al 5 de febrero del 2020. Recién empezaba el gobierno de Alberto Fernández. En ese momento, una empresa de seguridad sueca, de capitales suecos, llamada Securitas, se presenta ante la justicia y dice: nosotros, nuestra empresa, a través de directivos infieles, cometimos una serie de delitos. Acá está. A partir de la denuncia que hace la propia empresa sueca, Securitas, se presentan y denuncian a los propios ejecutivos de Securitas Argentina. Pagan una multa, venden la empresa y se van a la mierda, porque dicen, este país es muy enquilombado, nos vamos a la mierda. Pero a partir de la denuncia de la empresa, insisto, 2020, 5 de febrero de 2020, ¿qué dice la empresa? Que durante el periodo de los 4 años anteriores, la empresa Securitas, la filial argentina de Securitas Suecia, había enganchado un sistema muy argentino por el cual pagaban sobreprecios para conseguir contratos, pagaban sobornos y los directivos de la empresa se quedaban con un retorno. Así terminaron un montón de directivos. Acá está la lista de los directivos. Esto es el dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La causa tramitó en el juzgado de Alessandra Arroyo Salgado, juzgado federal de San Isidro. ¿Sí? Pero fíjense que acá figuran 2 nombres, Marcelo Javier Tortul y Claudio Raúl Tortul. Los Tortul son 2 hermanos que eran gerentes de diferentes regionales de la empresa Securitas. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, porque entre los contratos para los cuales dice la empresa sueca, la Securitas Casa Matriz, que la Securitas Argentina ponía plata
y conseguía los contratos, había un montón de contratos con el Estado Nacional. Recuerden que en ese momento gobernaba Macri. Había un montón de contratos con la provincia de Buenos Aires, gobernaba María Eugenia Vidal. Y también había contratos con provincias peronistas, como era Entre Ríos, donde estaba Bordet. ¿En qué periodo? En el periodo que va entre 2016 y 2018, por lo menos. Puede que sea más. ¿Y quién era ahí el secretario general de la Gobernación en Entre Ríos? Adivinen, el ahora senador Cuéllar. Cuéllar no solo era secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, sino que también era el delegado por el Poder Ejecutivo en la empresa ENRE, la empresa de energía. Y adivinen con quién había hecho contratos Securitas. Esa empresa sueca, Casa Matriz Argentina, había hecho contratos con ENRE. Y adivinen quiénes eran los que aparecen, que eran amigos y compartían mismo barrio y también compartían edificio con Cuéllar. Y Cuéllar, secretario, mano derecha de Bordet, delegado en ENRE, o sea, en la empresa de energía, compartía y tenía amigos, y ahora van a ver cómo se une todo en un edificio con los hermanos Tortul. A ver si les puedo mostrar el edificio. Ahí está. En este edificio de lujo, en Entre Ríos, Pablo Ponzone les va a contar más detalles. Acá van a ver cómo se hace la guita en la Argentina, muchachos. Los hermanos fue construido y desarrollado por una empresa, los hermanos Tortul, los mismos de Securitas, que están procesados, de hecho. ¿Y quién tenía departamentos acá? Cuéllar. ¿Cómo los tenía Cuéllar? A través de una empresa que figuraba en su declaración jurada, una empresa llamada Betail, ¿sí? Figuraba en su declaración jurada, pero no con el nombre, figuraba con el número de cuita. Alguien se avivó, la gente del Disenso, una página de investigación, se avivó, puso el quit, le salió que era la empresa Betail y ahí descubrió que esa empresa era dueña de 5 departamentos en Entre Ríos, en el mismo lugar que los Tortul, y los Tortul son los que habían hecho este esquema por el cual ENRE, la empresa de electricidad de Entre Ríos, pagaba unos sobreprecios a una empresa que era de los Tortul, que eran los de Securitas, por un servicio que no prestaba. El truco ese que se hace en la Argentina, por el cual al Estado bobo le hacen pagar de más, contratan una empresa privada, esa empresa privada mete una factura de una empresa fantasma y esa guita después se vuelve negra y se reparte entre los beneficiarios. Entonces acá está. Esta es la página de las expensas de ese edificio. Y acá figuran los Tortul, ¿sí? Y acá figura Betail, la empresa de Cuéllar. Cuando salta el escándalo, esto lo publica el Disenso en junio de este año, del 2024, cuando salta el escándalo, ¿qué hacen los muchachos de Cuéllar? Reemplazan a la empresa Betail, ¿y a quién ponen? A la misma muchacha rubia que es la secretaria, ¿sí? Que la detienen con Cuéllar en Asunción, a esta chica, ¿sí? Que era la secretaria. Esta fue la que pasó a figurar en las expensas de ese edificio de máxima categoría. Entonces uno dice, acá está, Yara Costa. ¿Sí? Siguen figurando los Tortul y empieza a figurar Yara Costa. Todo es tan obvio, que si no fuera, claro, porque a Cuéllar lo invocaron con los $200.000 en la mochila, no pasaría nada. Porque esto, si quiere, son pecaditos, son pavadas. Pero ahora Cuéllar está investigado por enriquecimiento ilícito por la justicia de Paraná, porque no puede explicar cómo la empresa Betail tenía estos departamentos, ni él lo puede explicar. Los Tortul, que son los que se sospecha que eran los que tenían esta empresa fantasma que cobraba de la empresa de electricidad de Entre Ríos, están procesados aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el juzgado de San Isidro, y Cuéllar tendrá el destino de las cucarachas. Todos ahora lo van a dejar tirado, nadie lo conoce, y solo queda ver cuándo políticamente lo terminan de aplastar. Bienvenidos, esto es GPS.